tiempo. Así es la primera sesión de nuestro taller y les quiero presentar a Dalia Vázquez Suárez. Ella va a ser nuestra ponente en estas sesiones. Es conferencista, terapeuta, talleres, he tomado varios con ella, incluso es mi terapeuta. Entonces, bueno, la intención de este taller es darle a ustedes herramientas que puedan conocer a sus hijos de una forma distinta, que puedan conocerse como padres, descubriéndolos a ellos. Bueno, esa es la idea. Por favor, si van teniendo dudas, comentarios, pido toda su participación. Al ser la primera sesión, hay algunos papás que por cuestiones de trabajo, digo, lo entendemos, lo ideal es que puedan venir, no pudieron asistir, se está transmitiendo en Meet este taller. Pues de igual forma, si acabando este taller ustedes quieren, esta información no me quedó clara, quieren volverla a ver, bueno, se va a quedar grabada y se les va a poder compartir a ustedes el link. Bueno, un aplauso por favor para... Creo que está apagado todavía. Ahí está, ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Y bueno, mi nombre es Dalia Vázquez, como bien decía Fer. Les voy a platicar un poquito de qué hago y a qué me dedico. Tengo una formación en filosofía. De ahí tuve una maestría en educación y di clases a escuelas, digamos, en el sistema tradicional desde primaria hasta maestría por casi 20 años. Y bueno, pues la maternidad me cambió la vida. Ajá. Me empecé a dedicar un poco a la parte de las terapias transpersonales y me fui certificando en muchas técnicas de reprogramación que hoy he sistematizado de tal forma que trabajo con todo lo que es la parte inconsciente de la mente y desde ahí es donde empezamos a resolver, es decir, todo conflicto, todo problema, toda enfermedad, todo síntoma o todo el hábito o patrón que no podemos cambiar tiene su raíz en la mente inconsciente. Y entonces yo les decía, con todas estas herramientas, de repente llego a la maternidad y no tengo la menor idea de qué hacer con un niño cuando se porta mal, cuando hace berrinche, cuando no quiere comer, cuando no quiere obedecer y cuando está en un momento emocional en el que su rabia o su enojo lo lleva a tirarse al piso a media calle o a tirarse al piso en medio del supermercado o de una plaza comercial. Y entonces yo digo, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque no tengo experiencia como mamá, porque no sé cómo controlar a mi hijo, porque no sé cómo hacer que mi hijo me entienda, porque es un pequeño, un bebé, y entonces mi lenguaje y todas las herramientas que yo tenía, pues no eran efectivas con un niño de esa edad. Y si a eso le aunamos que de repente, bueno, pues yo traía una historia de familia en la que era buena estudiante, era estudiante de dieces, era estudiante de excelencia, ¿no? Y de repente cuando entra mi hijo a la etapa escolar, pues ¿qué creen? Resulta que no es el mejor en el salón, resulta que no es el más hábil, el más inteligente, es más, tenía cierta dificultad en manejar su motricidad porque mi hijo es muy grueso, muscularmente tiene mucha masa, es pesado y entonces él no desarrolla como los demás niños. Mientras los demás niños ya brincaban, jugaban, subían, bajaban, el mío no se aguantaba ni siquiera para hacer esto. Ajá. Y entonces me traumo, ¿no? Porque imagínense todo lo que para mí representaba que mi hijo no estuviera, digamos, entre comillas, a la par de otros niños. Y ahí es donde yo empiezo un proceso de investigación en el que digo, bueno, debe haber algo, debe haber alguna formación, debe haber algún tip, alguna cosa que a mí me sirva para poder trabajar con todas estas cosas que no entiendo que están pasando con mi hijo. Y entonces empiezo a consultar muchas cosas, muchos libros, teorías de la crianza, etcétera, etcétera, hasta que me topo con una cosa que se llama un sistema de control parental que se llama del control al amor. Y este viene establecido por un par de papás, papá, mamá, ¿no? Que forman un equipo justamente porque ellos tienen 3 hijos y estos 3 hijos eran completamente diferentes. La primera hija era la hija de los berrinches, el segundo hijo era el hijo equipo, que siempre obedecía, que no tenía problema, que no daba problema, pero era un niño del que en la escuela todo el mundo se aprovechaba. Ajá. Y un tercer bebé, ¿no? Ya mucho más separado de los 2 más grandes, que los traía vueltos de cabeza porque no tenía el ciclo de sueño establecido y entonces
dormía de día y estaba despierto de noche, y entonces este par de padres también estaban vueltos locos con 3 niños que no podían controlar o que no sabían cómo poder formarlos de la mejor manera. Como papás le entramos a la tarea de ser papá muchas veces con el temor de equivocarnos o de hacer algo que pueda dañar a nuestros hijos para el resto de su vida, y en esa función es que vamos tomando decisiones, y esas decisiones no siempre son las más acertadas. Y entonces estos papás, este par o esta pareja, también se dan a la tarea de investigar. Ella es psicóloga, él era pedagogo, y entonces ellos encuentran, ¿no?, también una forma de ir nutriendo a sus hijos desde la naturaleza misma de los niños. ¿Por qué? Porque una cosa que también repetimos todos los papás es que pensamos que criar a los hijos, sin importar cuántos están en casa, debe ser de la misma manera. Es decir, en esta casa todos lavamos trastes, o en esta casa todos hacemos el aseo, o en esta casa todos debemos contribuir, o en esta casa todos somos un equipo. ¿Y qué creen? Los hijos no siempre tienen la energía ni la habilidad para estar a la par del desarrollo de los demás hermanos, ni para aceptar la educación de los demás hermanos, ni para aceptar las funciones que nosotros como papás les hemos puesto o les hemos colgado. Y entonces ellos llegan a crear un sistema que se llama Niños de Ahora, y esta filosofía de los niños de ahora tiene que ver con pasar o mudar la paternidad o la crianza de un sistema de control a un sistema amoroso. Ellos se dan cuenta de que lo primero que habían perdido con sus 3 hijos y las diferencias entre ellos era el control. Y tanto perdieron el control que, bueno, el papá de repente huía y se iba al trabajo, y entonces le dejaba a la mamá todas las complicaciones que implicaba estar con 3 niños, ¿no? Bueno, una niña, 2 niñas, un niño en esa crianza, y entonces el papá huye. Y literalmente lo dice en algún video que ya ustedes tendrán la oportunidad de ver. Él confiesa y dice: yo buscaba que me dieran trabajo en otro lado, en otra ciudad, que me dieran un fin de semana fuera de aquí, porque era mi descanso, porque era mi liberación, y porque yo decía, ni modo, mi vida, tengo que trabajar, y entonces tú te quedas a cargo de los niños, y él se iba. Y la mamá era la que tenía que quedarse y hacerse bolas con los 3 hijos que tenía bajo su cuidado y bajo su crianza. Entonces así es como surge el control al amor, porque ellos también prueban muchos de los sistemas educativos tradicionales con los que nosotros fuimos formados y se dan cuenta de que no les funciona. Que su niña grande o la niña mayor era una niña con mucha energía, con mucha fuerza, que no respetaba la autoridad. El segundo niño era un niño muy sumiso, muy noble, muy tranquilo, que se dejaba abusar por otros niños que tenían más autoridad. Y el bebé estaba completamente desfasado porque no tenía un sentido de orden en cuanto al día, la noche y los ciclos de sueño y de alimentación. Entonces imagínense lidiar con estas 3 situaciones. Si bien mi segundo hijo no me da problemas, sí me preocupa que otros niños abusen de él. Y si bien mi hijo mayor o mi hija mayor es muy fuerte y tiene mucho carácter, me preocupa que no me obedezca. Y cuestiones como esas es que nos llevan a crear precisamente una búsqueda o a iniciar una búsqueda en la que podamos tener herramientas que nos permitan criar a nuestros hijos desde una paternidad distinta. Es por eso que esta serie de talleres que vamos a estar trabajando tiene objetivos muy específicos. El primero es desarrollar una paternidad diferente. Y ustedes dirán, ¿diferente de qué? Pues de la que nosotros recibimos. Porque le entramos a la paternidad justo como los maestros le entran a la docencia. ¿Cómo? Repitiendo patrones. Un maestro que nos ha marcado en la vida, o que nos ha enseñado, o que fue el mejor en mi escuela, o el mejor maestro que tuve, es de quien voy a tomar los patrones y modelos para poder repetir yo mi tarea docente. ¿Y qué creen que hacemos como papás? Bueno, pues repetimos los patrones de mamá o de papá. Si papá se me hizo muy rígido, entonces tomo los modelos más suaves de mamá, y viceversa. Entonces, de ellos, de quienes nos formaron, de esa primera pareja de padres que nos forman, es de quien repetimos patrones en la crianza de nuestros hijos. Y no siempre somos conscientes de ello. Sea que estés repitiendo la misma forma de crianza, o que te estés oponiendo a la crianza de tu papá o de tu mamá, pero de todas maneras el único esquema que hay en nuestro inconsciente es la formación que recibimos de papá y mamá. Y desde ellos hacemos el juicio de esto está bien, esto está mal, esto resultó bueno, esto resultó malo, y desde ahí es donde nosotros nos damos una idea de cómo criar a nuestros hijos. Pero ahora lo que vamos a hacer es desarrollarnos con una
paternidad diferente. ¿Diferente de cuál? De la que nosotros recibimos. Y no porque esté mal, simplemente es diferente porque nosotros fuimos niños diferentes de los niños que tenemos ahora. Nosotros no fuimos niños de tablet, niños de internet, niños de videojuego, niños de nada de lo que tienen hoy nuestros hijos, ¿cierto? Y nosotros fuimos todavía en la generación que con una mirada nos controlaban y con una mirada nos decían qué hacer y qué no hacer. Intenta eso con tu hijo y a ver si te hace caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar una paternidad que nos permita la construcción de relaciones sanas y armónicas en nuestros hijos. ¿Y por qué diríamos, perdón, levantó la mano? No. Cuando gusten pueden levantar la mano, no se repriman. ¿Por qué sana y armónica? Bueno, les voy a platicar porque llevo más o menos 10 años dedicándome a la terapia y tarde o temprano todos los conflictos caen en la primera etapa de crianza que está entre los 0 y 7 años. Todos. Solamente tenemos 4 tipos de conflictos: amor y desamor, salud y enfermedad, carencia, pobreza, felicidad e infelicidad. El problema que quieran entra en estas 4 duplas. A menos que alguien quiera llegar a Marte por sus propios recursos, ya tiene un problema diferente, pero si no, todos nuestros conflictos están ahí. ¿Y qué creen? Estos conflictos se forman o se anclan en el nivel inconsciente en la etapa entre los 0 y 7 años. Y no nos damos cuenta, es nuestra programación, y con esa programación vamos a llegar a la etapa adulta. Por eso dicen por ahí una frase muy acertada que se expresa como infancia es destino. ¿La han escuchado? ¿No? Bueno, pues sí hay una frase que dice así: infancia es destino. ¿Por qué? Porque todo lo que tú integres o te compres o guardes en la infancia va a determinar tu destino. Solo que no siempre somos capaces de ver esa conexión que hay entre mi primera infancia y mi etapa adulta. ¿Por qué? Porque creemos que una vez llegando a la etapa adulta todo lo de la infancia se olvida y se sana, y no es cierto. Por eso le vamos a apostar a relaciones sanas y armónicas con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todo está en esa etapa clave en el desarrollo y la crianza de nuestros hijos, que está entre los 0 y 7 años. Tú deja a un niño dormirse solo en la oscuridad, ¿no? Como nos decían antes las abuelas, déjalo dormir solo, aunque llore, se va a cansar y en algún momento se va a dormir. Hazlo y vas a tener un adulto en la etapa del futuro en la que no va a poder estar solo. ¿Por qué? Porque su cerebro se condicionó a que la oscuridad y la soledad lo hacen sentir inseguro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener un adulto que haga lo que haga y pase lo que pase, o le hagan lo que hagan, va a buscar siempre la compañía, no importa si la compañía es sana o no es sana. Tú dile a un niño, él no vas, tú no puedes, tú no eres, tú no vales, y tienes un adulto que después siente que debe ser maltratado en una relación de pareja porque no puede con el rechazo. Y entonces prefiere que lo pisoteen, que lo maltraten, que lo humillen, con tal de no sentirse rechazado. O tú ten a un niño en la primera etapa de la infancia en la que papá y mamá se van y lo dejan bajo el cuidado de la abuela y del abuelo, que por muy amorosos que sean, ese niño va a desarrollar una situación de abandono. Y entonces tienes un adulto que tarde o temprano va a estar atorado en una relación sin poder terminarla, aunque ya no sea sana, con tal de no volver a vivir ese abandono o esa crisis de la separación. Todos nuestros conflictos radican en esa primera etapa de la infancia. Por eso le tenemos que apostar a cambiar nuestra paternidad para crear seres humanos o personas sanas y que estén en armonía no solo consigo mismos, sino con su entorno. El segundo objetivo es transformar sus comportamientos sin limitar su potencial. ¿Por qué transformar sus comportamientos? Bueno, pues porque hoy también tenemos comportamientos que antes en nuestras generaciones no se veían, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy los niños tienen un cúmulo de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos que hacen que los niños no paren. Y tienen de dos: o andan activos todo el tiempo recibiendo información de todas partes, o andan absortos, metidos en una tablet o en un celular o en una televisión o en lo que quieran, absortos del mundo sin conectar con las personas y sin conectar con papá y mamá. Y sí, sabemos que tenemos más actividades hoy día,
que a lo mejor nos lleva más tiempo trasladarnos de un lugar a otro, que nos lleva más tiempo tener o cumplir con todas nuestras responsabilidades, y entonces es muy sencillo decirle a nuestros hijos, bueno, pues juega un ratito con el teléfono y entretente, o ve la televisión, o métete a la tablet, o haz esto, o haz aquello. Sí, pero lo que no nos estamos dando cuenta es de que también los aislamos de nosotros, nos desconectamos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar sus comportamientos. No importa si su comportamiento está calificado como correcto, incorrecto, bueno o malo. Ajá. ¿Y cómo transformo sus comportamientos? Ustedes dirían, bueno, alguien que me diga, por ejemplo, ¿cómo transformo un berrinche? ¿Cómo cambio el berrinche de mi hijo? No se peleen. ¿Cómo canalizamos esa energía del berrinche? Pues no puedes extraer de otra cosa, O sea, al final la energía pues, es canalizada. Entonces, así como cuando un niño es hiperactivo, lo puedes poner a aprender guitarra, a aprender piano, a aprender otra cosa. Claro. Y en lugar de que se te haga un hijo berrinchudo, lo vas a tener, vas a tener. Ok. ¿Qué pasa cuando ese berrinche nos sucede a la mitad del patio de la escuela, o a la mitad del cine, o a la mitad de la plaza comercial? Pues yo creo que ahí no se educa. Tendría que educarse en casa, pero los berrinches no nos los hacen solo en casa, ¿cierto? Pues cuando mi hija nos hace un berrinche, lo primero que hago es tranquila, respira, y lo que he aprendido mucho igual acá en la escuela es, a ver, si estás llorando o algo no te escucho, entonces mi hija automáticamente quiere que la escuche, se calma, me explica y ya podemos llegar como a algún acuerdo. Ok. ¿Por qué tiene el berrinche? Ok. ¿Quién más ha aplicado eso y le ha resultado bien? 1, 2. A veces, exacto, ¿sí? ¿Allá? Iba a decir lo mismo. Ok. Tranquilizarte tú misma, y ya después, si tú estás alterada, pues no se va a poder la comunicación entre los dos, entre el hijo y tú. Fomentando el vínculo mamá e hijo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo no nos hace un berrinche, pero le prohibimos algo y entonces nos dice, eres la peor mamá del mundo, o eres el peor papá del mundo, te odio, no te quiero ver? Mi hijo me despide, por ejemplo, me dice, mamá, estás despedida, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, le hacemos ver que nos hace sentir mal. Ok. O sea, yo sí, cuando ella se tranquiliza, le digo, ¿qué estás haciendo sentir mal a tu mamá? ¿A ti te gustaría que te sintieras sentir mal? ¿Y cambia las frases? Totalmente. ¿Cambia el comportamiento? Ok. Yo le contesto con lo contrario. Ok. Yo le digo que sí me asusta. Yo le contesto todo lo contrario, te quiero, Ok, pero si a ti te dicen, tú eres el peor papá del mundo y te odio, lo contrario no es decirle te quiero. ¿Qué sería? Pues tal vez decirle que estás tratando de ser mejor para él, de que trates de hacer las cosas porque quieres ser el mejor papá, no el peor. Ok. Pero entonces ahí la frase ya no va para el niño, ya va dirigida a nosotros. Sí. ¿Sí? Pero le estás diciendo al niño, ¿no? De que lo estás haciendo no por ser malo. Claro. Claro, pero les voy a decir que los niños en esos momentos no nos escuchan, ¿no? ¿Por acá? Me pongo a su nivel, en el momento de ponerme a su nivel, le intento decir que si quiere un cariño, si quiere un abrazo. Después de decirle eso, le digo lo mucho que lo amo, y en el momento que le digo, yo entiendo que estás pasando por un mal momento, pero yo estoy aquí para defenderte. ¿Quieres platicar las cosas? Externa el niño su frustración, y después de eso, quiero decirte que hago mi mayor esfuerzo por ser el mejor papá del mundo para ti. Ok. Y de alguna manera, si tú no estás conforme, lo puedo entender y lo respeto, pero quiero decirte que ya, de esa forma intento. Ok. Bueno, yo lo primero que hago es no tomármelo personal. O sea, es su enojo, pero tratar de validarle su emoción primero. Decirle, yo entiendo que estás enojado, pero habría otras maneras de sacar tu enojo. Ok, muy bien, ¿por allá? A mí una vez mi hija igual me dijo, no te quiero, te odio. Y le digo, así son las cosas, soy tu mamá, yo siempre te voy a querer como tu mamá, pero las cosas van a ser así. Después platicamos. Jamás me la ha vuelto a decir otra vez.
Ok. No sé si que funcionó, pero... Pero no te movió, ¿no? Exacto. ¿Por acá? En nuestro caso, nuestra hija nunca nos ha hecho un berrinche en el centro comercial, ni en la calle, ni en la casa. Tampoco nunca nos ha dicho que nos odian y que está enojada con nosotros. Ha hecho un berrinche sí, pero lo que primero que hacemos con ella es el berrinche por qué fue ocasionado, ¿no? Es decir, te prohibí esto, ¿no? Y se le habla de frente y se le dice, tu enojo fue porque no es hora de ver la tele, ¿no? Por ejemplo, es hora de comer. Ese es su enojo, pero nosotros decimos, hay que comer, hay procesos, ¿no? Hay momentos para ver la tele, hay momentos para comer, hay momentos para jugar, hay momentos para convivir en la familia, entonces acaba de hacer esto y después de todo esto, ¿no? Y lo entiende, ¿no? Lo entiende y dice, claro, venga, acabo de comer, ¿no? Come rápido, ya acabé, papá, puedo ver la tele, ¿no? Entonces, pero siempre es como que llevándola a que hay como que momentos, hay unas reglas, hay un porqué que hay para hacer las cosas. Ok. ¿Cuál es el reto con su hija? Pues que sea feliz. Yo lo único que quiero dentro de mi hija es que siempre sea feliz, ¿no? Ok. Pero el tema es que hoy no hemos presentado algo que diga que nos salió de control, ¿no? No, hasta ahora. Y va a cumplir 5 en 4 años. Ok. Muy bien. Debe haber algún reto por ahí, ¿eh? Cuando veamos la naturaleza de nuestros hijos, se van a dar cuenta de que todos tienen algún reto por ahí. Ajá. No siempre es el mal comportamiento. El mal comportamiento es el que más se ve, ¿no? El que más brilla. Pero no todos los niños tienen esa, digámoslo así, no todos los niños están exentos de no tener un reto a desarrollar. Yo creo que posteriormente Claro. habrá algo, ¿no? Y ese reto es lo que se convierte en nosotros en la tarea a cumplir. Bueno, el reto de comportamiento ya no, pero si por ejemplo está aprendiendo cosas nuevas en el tema de la pandemia, hay cosas que no le gustan, ¿no? O no se entiende, y cuando a ella no le gusta, no entiende, no pone en ningún lugar la atención. Entonces, para mí el reto. El reto. Cómo hacer que le llame la atención para que lo entienda. De las cosas que le entiende, en un segundo lo aprende, pero lo primero. Claro. Va a tener algún reto en alguna de las asignaturas, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Por allá? Yo con mi bebé, bueno, que tiene 17 años, ella no me hizo lo mismo de los terribles 3 años. Ahorita con la pandemia se ha vuelto muy mucho y ha sido un poco difícil porque le tocó cambio de escuela, cambio de casa y la verdad es que me cuesta trabajo cómo controlar esos berrinches. Claro. Esas explosiones de emoción. Bueno, las técnicas que han planteado son muy buenas. ¿Qué les falta? Amor, Yo creo que al final no existe un método, porque cada hijo, como bien lo dijo al principio, es diferente. Entonces no puedes tratar a uno igualito que al otro. Claro. Entonces, si en mi caso, ¿no? Si yo veo que mi hija es energética, aparte de que le intento hacer ver que está haciendo algo mal, pues trato de distraerle y le digo, oye, corramos de aquí para allá a ver quién gana, ¿no? Entonces, en ese momento se le quita el berrinche, se le quita por lo que está, y todo es negociable, o sea, todo, yo creo que todo en mínimo, esta generación se puede negociar mucho con los hijos, nosotros no negociamos. Sí, a nosotros no nos daban opciones. Era la regla y se hacía, no hay más, ¿no? Y cuando tú le das a elegir a tu hijo varias opciones, entra la libertad, ¿no? Es la de elegir entre dos bienes el mejor. Claro. Entonces, que él tome decisión entre los bienes. Bien, todo está muy bien, pero ¿qué falta en todas estas técnicas? En mi caso creo que es la constancia, muchas veces, porque a veces que es el berrinche y entonces tú te plantas y dices, a ver, no, pero muchas veces dices, bueno, ya, está bien, ¿no? Entonces ellos ya no saben si sí, si no, el berrinche va a funcionar para que obtengan lo que quieran. Y lo van a intentar tantas veces como sea posible, ¿no? Es que por ahí igual, como ella comenta, en mi caso también creo que es trabajar más en mí, porque a mí lo que me pasa es más o menos lo mismo, o sea, dependiendo cómo yo me sienta, ahorita me puedo darte el tiempo de preguntarte qué tienes o así, ¿no? Pero hay veces que la verdad pues estás cansada o
es un, ay ya, cedes, o sea, cedes y lo que ella dice. Entonces ya no sabe el niño, ahorita me dijo que sí, a lo mejor ceder, no sé, quería la tablet, ¿no? Y no era momento, y cedes por el hecho de que o tienes cosas que hacer o estás cansada y es un, o sea, cedes por mantenerlo tranquilo, pero el día que dices, no, me voy a poner estricta, pues no entiende, ¿no? Porque ayer sí o no. Claro. Y es lo que me pasa. Claro. Ahora imagínense estos escenarios en pandemia donde todo el mundo trabajaba en casa, o bueno, muchos trabajaban en casa, ¿no? Teniendo que entregar cosas, teniendo que hacer reportes, teniendo que contestar llamadas, teniendo que hacer N cantidad de actividades, y que de repente tenías ahí al niño diciendo, mamá, ¿jugamos? Mamá, ¿jugamos? Mamá, ¿quiero un yogur? Mamá, o papá, ¿no? Porque si el que se quedó en casa fue papá, bueno, pues a papá le piden todo. Entonces, imagínense, sí, que estás en un deadline de una entrega o de un algo y entonces tu hijo o tu hija te dicen, es que quiero jugar, vamos a jugar, ándale, vamos a jugar, y vamos a jugar, y vamos a jugar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ceder, porque en ese momento no tienes el tiempo, la atención, la actividad, no tienes la creatividad ni siquiera para decir cómo le hago entender que estoy en una entrega o que estoy presionada, y entonces, pues sí, la solución rápida es esa, cedemos. Cuando yo les preguntaba qué nos falta en todas estas técnicas, porque todas son muy buenas y ya hemos visto que son efectivas, nos faltan dos cosas. Una, significantes. Y dos, que nosotros podamos ayudar al niño a liberar la emoción. Ajá. Es decir, sí podemos entender el enojo de nuestro hijo, pero ¿qué significa para él que esté enojado? Significa cosas totalmente diferentes, ¿eh? Para un niño, estar enojado puede significar miedo. Para otro niño, estar enojado puede significar rechazo. Para otro niño, estar enojado puede significar no me salí con la mía. Es decir, las emociones no significan lo mismo para los niños. Y segundo, significantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos a un niño, te portaste muy mal, estás castigado, no tienes tele, no tienes tablet, no tienes nada, porque te portaste pésimo. El niño dice, está bien, no tengo tablet, no tengo nada, me porté pésimo, no sé qué sea eso, pero pues estoy castigado. Igualito que cuando le decimos, mi vida, mi amor, te portaste súper bien, te ganaste un helado, o ¿qué quieres de la tienda? Es más, vamos, ¿no? Una docena de huevos Kinder. Y entonces el niño dice, oh, ¿quién sabe qué hice? Mi mamá está feliz y me va a llevar por un huevo Kinder y bueno, pues yo lo acepto. Ajá. Los niños no tienen ni idea de qué significa portarse bien o portarse mal. Tú pregúntale a un niño si un berrinche es bueno o es malo y solamente lo va a clasificar si papá ya se lo repitió o mamá ya se lo repitió 20 veces. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero aun cuando papá le repita que ese berrinche está mal, él no tiene ni idea de por qué está mal. Cuando le dices, estuvo muy mal que le pegaras a tu compañerito en la escuela, él dice, ¿cómo por qué va a estar mal? Yo estaba enojado, le pegué y se me quitó el enojo. ¿Por qué está mal? Está mal que grites en medio del salón. ¿Por qué? ¿No? Si a veces cantamos y hasta gritamos. Entonces, a los niños les tenemos que enseñar mucho y hacer mucho énfasis la parte de los significantes. Ajá. Porque para ellos no hay un significante, no hay un referente. Y cuando ustedes decían, yo le explico que su comportamiento me lastima, el niño no tiene la menor idea de qué significa lastimar a mamá y a papá, a menos que te vea llorando. Cuando tú le dices a un niño, es que esto que te pasó estuvo bien o estuvo mal, no tiene ni idea de a qué se refiere papá y mamá. Y luego, imagínate que de repente te encuentras estresada o estresado, bueno, eso nos pasa más a las mujeres, ¿no? No porque a los hombres no les pase, sino que nosotras expresamos más a veces con el llanto. Estás estresada, cansada, no cumpliste, ya te regañaron, ya te castigaron, perdiste al cliente, se te quemó la comida, no fuiste al súper, no tienes que darle comer al niño y de repente te sueltas a llorar. Y entonces te ve tu hija o te ve tu hijo y dice, mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y la mamá le dice, nada, no me pasa nada. Respiro, me limpio las lágrimas y agarro otra vez las riendas de la vida y vuelvo a funcionar. ¿Qué mensaje le mandamos ahí a nuestros hijos? No expresar emociones. O no entender qué emociones, le generan a mi mamá que llore.
O papá de repente está enojado y da el manotazo y se enoja y grita y le pega al perro, hasta lo corre en la cocina o de donde esté. Y le dice, papi, ¿estás enojado? Sí, pero contigo no. Ajá. Y entonces el niño dice, bueno, pero pues mi papá cuando grita está enojado. Entonces si en otro momento papá grita, ¿qué creen que va a hacer el niño? Pensar que papá está enojado. Y entonces, ¿qué va a hacer este niño? Una de dos, o ni se le acerca a papá, o aprende a vivir enojado también. Ajá. Mucha gente, muchos adultos iracundos tuvieron un papá o una mamá iracundos. Ajá. Pues cuando nosotros hablamos de transformar comportamientos sin limitar su potencial, también hablamos de transformar nuestros propios comportamientos. Porque nosotros fuimos como, digámoslo así, educados muy a la antigua, ajá, y no sabemos escuchar nuestra emoción y no sabemos entender nuestra emoción. Es más, ni sabemos qué hacer con nuestras emociones. Se dieron cuenta que en pandemia una de las cosas que más se desató fue el tema de la ansiedad, la depresión y el insomnio, ¿no? O el que no andaba estresado todo el día porque terminaba de trabajar a las 10, 11 de la noche, ¿no? Y entonces terminaba cansadísimo y se iba a dormir y decía otro día, pero pues dormí 6, 7 horas y no descansé. ¿Por qué? Pues porque se llevaba toda la carga energética de las emociones, de la impotencia, de la frustración, del cansancio, de lo que fuera, y no lo libera. Entonces, sí está padrísimo que a nosotros nos hayan ya inculcado esta cultura de conectar más con la emoción de nuestros hijos, pero antes de conectar con la emoción de nuestros hijos, tenemos primero que conectar con las propias. Porque, ¿qué creen? La mayoría de los niños que están en terapia van a trabajar las emociones de mamá y papá. La mayoría de los niños que muestran un comportamiento que no nos gusta o que no nos agrada es porque están viviendo una situación en casa con mamá o con papá. Pero es información que se va guardando desde el inconsciente y entonces mamá y papá obviamente no saben de qué manera estamos contribuyendo a esos comportamientos de nuestros hijos. Por eso, transformar comportamientos nos incluye a nosotros. ¿Cómo le pedimos a nuestro hijo que controle su enojo o que controle su berrinche cuando nosotros no lo controlamos? Ajá. ¿Cómo le pedimos a nuestro hijo que maneje la tristeza si le decimos no llores? Los niños no lloran, ¿no? Tuve un papá hace tiempo que en una actividad, ¿conocen el Rocódromo Fusión? Sí. Que es un muro de escalar, bueno, tiene varios muros ahí para escalar y demás. Entonces en un momento había una actividad en la que los niños tenían que escalar un arbolito, ¿no? Literalmente es un arbolito, pero tiene como los agarres puestos en el tronco y tenía una estructura de metal. Y entonces había un papá que le decía a su hijo, súbete, ándale, tú puedes, no seas maricón, que no te dé miedo las alturas, súbete, ¿no? Y entonces el niño, todo asustadito, porque había una parte donde sí tenía que abrir el piecito como para dar un brinco y agarrarse, no podía, estaba casi congelado, ¿no? Y el papá gritándole desde abajo, yo no te enseñé que seas un maricón, órale, abre la pierna, estírate, brinca, así, ¿no? Pobre niño, imagínense el trauma, ¿no? Nunca llegó, es decir, de ahí prefirió desescalar o que lo bajaran. Y entonces cuando yo le digo, bueno señor, ahora le toca a usted, porque la actividad es papá e hijo. No, ¿cómo cree? Yo ando mal de la columna, no, yo no puedo treparme, pero ni a las escaleras de mi casa, no, se me rompe la espalda, ¿cómo? No. ¿Qué le hubieran dicho ustedes? Claro, a eso me refiero cuando decimos que nosotros somos los primeros que tenemos que conectar con nuestras emociones. Ajá. A veces, y nos pasa a todos, le decimos cosas a nuestros hijos que después cuando la pensamos decimos, ching, ya la embarré. No la regué, la embarré. ¿Y ahora cómo lo arreglo? Ajá, me pongo a su nivel, sí. Pero ¿qué creen? Nuestros hijos no se ponen a nuestro nivel. Ajá, nosotros sí, podemos bajar, digamos, nuestro nivel, nuestro lenguaje, nuestro enojo, sacamos toda la tolerancia, sacamos todas las herramientas y nos ponemos a su nivel y lo entendemos. Pero nuestro hijo no tiene la capacidad de ponerse al nuestro y decir, bueno, está bien, ahorita voy a ignorar a mi papá porque pues, está enojado con su jefe, que dice que es un güey, ¿no? Por no decir otra cosa. O, bueno, ahorita no voy a molestar a mi mamá porque está ocupadísima en la cocina.
El niño no se pone a nuestro nivel, no sabe que estamos estresados, cansados, hasta el gorro, o que ya no tenemos ni siquiera la capacidad de atención. Mi hijo siempre me decía, mamá, es que escúchame con los ojos, porque yo estoy lavando el traste o haciendo otra cosa y le estoy diciendo, sí, mi amor, sí te escucho, ¿no? Lo que me estás diciendo, sí te escucho, y le contesto, pero para él no es suficiente. Él dice, escúchame con los ojos. Entonces tengo que dejar lo que estoy haciendo y tengo que voltearme y verlo y decirle, a ver, mi amor, ¿qué me estabas diciendo? Entonces cuando yo ya hago contacto visual, él ya se siente escuchado. Antes no. Ajá. Y entonces, ¿qué creen? A mi hijo le trauma que yo le diga, porque siente que no lo estoy escuchando. Ajá. Que le estoy dando el avión o que no le estoy poniendo la atención que él me pide o que él me demanda. A él necesito escucharlo con los ojos. ¿Qué pasa cuando le dices al niño, a ver, mi amor, sube a la recámara, en el buró hay tal cosa, tráeme eso? Y llega y ¿qué dice? No lo vi, no estaba, ¿no? No lo encontré. Y tú, no, ¿cómo no? Ahí está, junto a la lámpara del buró, del lado donde duerme tu papá, y ahí lo puse, y es de tal color. Sube de nuevo el niño, regresa, ¿y qué creen? No lo encontré. ¿Y qué hacemos? Ay, bueno, está bien, entonces ahí vas tú y traes el objeto. Porque el niño no encontró el objeto. Quizás ese niño quisiera estar con una persona. Pudiera ser. No puso atención, No le hablamos en su lenguaje. Ajá. Sí, todos sabemos que somos auditivos, visuales, kinestésicos, o algunos tenemos una mezcla de los tres, o algunos no hemos desarrollado alguna. Está bien, estamos dispares en esas habilidades. Pero ¿qué pasa? No escuchamos o no ponemos atención en cómo es que el niño recibe. Es decir, tenemos que entender, por eso uno de los objetivos es entrar en el mundo del niño. Porque entrar en el mundo del niño es meterte a su vocabulario, a su lenguaje amoroso, para poder entender cómo me comunico yo con él. Y para que entienda además cómo se comunica él o ella conmigo. Ajá. ¿Han escuchado el tema de los lenguajes amorosos? ¿No? 5 lenguajes amorosos. Hay un autor que se llama Gary Chapman que habla de los 5 lenguajes del amor. El primero no el primero, se los voy a comentar así, no llevan un orden porque simplemente son diferentes. Hay un lenguaje amoroso que tiene que ver con las palabras de reconocimiento. Hay otro lenguaje que tiene que ver con el tiempo de calidad. Hay otro lenguaje que tiene que ver con los regalos. Hay otro lenguaje que tiene que ver con los actos de servicio. Y hay otro lenguaje que tiene que ver con la kinestesia, con las caricias y el apapacho. Y nuestros hijos, ya lo veremos en otro tema, en uno que viene más adelante, nuestros hijos desarrollan su lenguaje amoroso, ¿qué creen? Entre los 5 y 7 años. No antes. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que entre los 5 y 7 años, que es cuando empiezan a decirnos, no, no me beses, mamá. Ay, no, suéltame, hazte para allá, no sé qué, ¿no? O que tu hijo te empieza a demandar como, vamos a jugar, vamos a andar en bicicleta, o vamos a jugar las luchitas, o cosas por el estilo. El niño entre los 5 y 7 te empieza a decir cómo se siente amado. Por ejemplo, el mío no le gusta que lo bese y lo apapache, pero me dice, mamá, siéntate, vamos a platicar. Y entonces me siento a platicar con él y empieza a decirme, a veces me pregunto de dónde surgen todos los colores del arco iris, ¿no? Y entonces nuestras conversaciones son así, de responderle las preguntas que él se hace estando fuera o lejos de mí. Pero es nuestro momento de platicar o de conversar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo a mi hijo le tengo que reforzar el amor cuando le digo, es que eres el mejor, es que eres mi hijo favorito, eres que, es el único, ¿verdad? Pero eres mi hijo favorito y eres el más guapo y Dios me mandó al mejor hijo del mundo y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Su lenguaje amoroso son las palabras de reconocimiento. Pero hay niños o niñas que tienen otro lenguaje, que entonces tiene que ver con los actos de servicio. Por ejemplo, ¿no? Cuando el niño te dice, ma, ¿me preparas una lechita? ¿No? O mami, ¿y si te acuestas conmigo y me apapachas? Hazme piojito. O sóbame los pies, o lo que sea que te pida tu hijo, ahí es donde te está diciendo cómo es que él se siente amado.
Y a lo mejor para jugar ni te pela, se va con los primos, con los vecinos, con el hermano, juega solo, no te pela porque no es ese su lenguaje amoroso. Y muchos papás nos traumamos porque decimos, híjole, no tengo tiempo para jugar con mi hijo. Sí, a ver, pero tu hijo no te está demandando que juegues con él, a menos que sea su lenguaje. Y si es su lenguaje, entonces su lenguaje es el tiempo de calidad. Yo quiero que mi papá y mi mamá, o mi mamá, jueguen conmigo, aunque sea 20 minutos del día. Es su lenguaje. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros decimos que nos vamos a meter al mundo del niño, es meternos en eso, en su cabeza, en cómo él procesa las emociones, en dónde siente las emociones. Y funciona que, un ejemplo, que un hijo, una, que sea niño o niña, necesite diferente tipo de amor de parte del papá que de parte de la mamá. Es claro. Decir, tal vez quiere que yo la apapache, pero tal vez quiere que yo juegue. Así es, o puede que quiera conversar con mamá y quiera jugar a las luchas con papá. ¿Sí? Son lenguajes diferentes. Ajá. ¿Y por qué es importante que papá y mamá cachen el lenguaje con el que mi hijo se conecta conmigo? Porque acuérdense que tenemos dos energías, femenina y masculina. Entonces, si el niño entre los 0 y 7 años se desconecta de alguna de estas dos energías, va a tener un bloqueo en la pareja. Entonces, sí es importante que cada uno de nosotros, desde nuestro rol de papá o mamá, entendamos cómo conecta mi hijo conmigo. ¿Sale? Porque ¿qué hay de diferente? Que muchas de las teorías de la crianza y muchas de las formas y metodologías se centran en que tú hagas lo correcto para tu hijo, ¿no? Enséñale a ser obediente, a ser limpio, a ser responsable, a tener valores, sí, pero ¿qué pasa con su mundo? Nosotros no nos hemos metido a su mundo. No hemos entrado a su construcción del mundo y de la realidad. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde van a generar o sus habilidades y potencialidades o todas las cosas, temas o programas que se van a convertir en un conflicto cuando sean adultos. Nos pasó a nosotros. Les pongo un ejemplo muy claro. Imagínense, que Dios no quiera, pero que tiembla en este momento. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues todos buscamos una zona de seguridad, ¿no? Seguramente hay una brigada en el cole, nos van a dirigir, nos van a decir por dónde irnos y tal. Pero ¿qué va a pasar con lo que vivimos desde dentro? Va a haber alguien que diga, ¡ah, mi hijo! ¿Dónde está? ¿No? Otra persona u otro de los papás dirá, mi coche, a ver si no se le cae el poste encima porque lo dejé ahí junto, ¿no? Alguien más dirá, quítense, yo voy por mi vida, yo aquí no me muero. Y entonces empuja a todo el mundo y se sale y le valen las reglas de no corro, no empujo, no grito, ¿no? Y otro papá o alguien más dirá, mi mamá y mi papá están solos en la casa, ¿no? Es más, mi casa, ¿qué tal que ya se cayó? ¿Sale? Es un mismo evento y vamos a hacer una interpretación diferente de ese evento. Y esa interpretación diferente de ese evento se va a traducir en algo que se llama conflicto inconsciente. Quien se preocupó por sus hijos de primera instancia va a tener algo que se llama conflicto de nido. ¿Y qué va a pasar? 7 semanas o 7 meses después va a traer problemas en vías urinarias o en aparato reproductor. ¿Sale? Quien se preocupó por el coche porque lo dejó junto al poste a ver si no se le caía encima, tiene un conflicto de territorio. Y entonces, 7 semanas o 7 meses después va a tener un tema de riñones. Quien se preocupó por su casa y sus papás, ¿no? Probablemente tenga un conflicto de relación. Me preocupan mis papás, mi casa. Y el conflicto de relación, ¿con qué creen que tiene que ver? Estómago, intestinos. Entonces, 7 semanas después o 7 meses después va a tener una colitis que no les cuento. Y quien corrió y empujó y gritó para salvar su vida y le valió que todos los demás papás quedaran atrás, tiene algo o va a procesar esto como un conflicto de supervivencia. Y entonces el conflicto de supervivencia 7 semanas o 7 meses después le va a crear un conflicto o un síntoma en vías respiratorias. ¿Sale? ¿Eso por qué pasa? Bueno, porque hay algo que se llaman capas embrionarias. Es decir, con cada capa del cerebro que se va formando en nosotros cuando somos apenas un embrión, a la par se van creando órganos de nuestro cuerpo.
Y entonces cuando el cerebro interpreta, agarra una información de afuera y la interpreta, ¿qué creen? La conecta con ese órgano que se creó a la par de esa capa cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos también hacen interpretaciones diferentes de todo lo que sucede en el entorno. Por eso vamos a tener niños tan distintos. Y por eso también vamos a tener niños con energías diferentes. Y por eso también vamos a tener niños con quienes no se hagan efecto o que nos resulten muy bien ciertas técnicas y otros niños con los que no nos van a resultar. Por más templanza, por más paciencia, por más tolerancia, por más lo que tengas, hay niños con los que tu técnica no va a resultar. ¿Por qué? Porque la interpretación que está haciendo del asunto es distinta. Y entonces, por eso nos tenemos que conectar con ese mundo del niño. Y nutrir de fondo. Hay un tema por ahí que se llama las vasijas amorosas o los fundamentos del yo sano. ¿Sale? ¿Cómo construyo o cómo crío a un hijo que tenga los fundamentos de un yo sano? ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué le tengo que nutrir? Hay 4 vasijas, ya las veremos más adelante. Y entonces, la intención es convertirnos en el padre o madre que él necesita. No convertir al hijo en el tipo de hijo que nosotros necesitamos. Y vamos a tener por ahí una pirámide de los valores y vamos a analizar por ahí cuáles son nuestras prioridades al momento de educar y vamos a tener por ahí otro tema en el que nos van a decir, bueno, ¿con qué energía crees que creaste a tu hijo? ¿De dónde creen que vienen las diferencias de nuestros hijos? Del momento de la gestación. ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? Un bebé que se genera o se fecunda cuando papá y mamá están en un momento muy sexual, con una energía muy sexual, con algo que se llama pulsión sexual, va a ser un niño fuerza. La energía de un niño que se planifica desde acá, de me caso, me voy de luna de miel, 8 meses de trabajo, y lo voy a tener hasta los 2 años después del matrimonio o de la boda, tiene una energía mental y vas a tener un niño equipo, un niño planeado, un niño que no te da problemas, un niño que obedece y se conecta con todo, porque lo planeaste desde acá y se lo metiste acá. Y un niño accidente, ¿no? Ese que te surgió porque se te chispoteó, te echaste tus copitas, no lo pensaste, ya está ahí el niño, ¿qué creen que va a hacer? ¿Cómo creen que nazca un niño así? Un niño fuerza, un niño equipo y un niño seguridad. ¿Por qué seguridad? Pues porque yo no estaba segura de si lo quería tener o no tener. Pero pues ya me parece. Entonces ahora lo tengo. Y ese niño va a ser o se va a conocer como un modelo de niño seguridad. ¿Por qué? Porque va a entender desde el principio, desde el momento en el que se gestó, una confusión, no sé si tengo derecho o no tengo derecho a vivir. Por eso tenemos después adolescentes con síndromes alimenticios o tenemos adultos con depresión y con tendencias suicidas. O adolescentes o jóvenes o adultos que no saben qué hacer en la vida. Y abundan, Estoy bien, me siento bien, no me duele nada, tuve una infancia maravillosa, mi papá me amaba, mi mamá me adoraba, lo tuve todo, nunca me dijeron que no a nada. ¿Y qué haces en terapia? No sé qué hacer con mi vida. No sé qué quiero. No sé para dónde ir. Oye, pero estudiaste arquitectura. Sí, pero no me gusta estar en el sol y en la obra. Bueno, ponte a diseñar mapas o planos o no sé cómo le llamen a eso. No, porque esa materia como que no me fue muy bien. Bueno, hazte renders, pon a hacerte diseño de interiores. No nos pagan bien. Es mucho trabajo y como que no pagan bien, ¿no? Es decir, son personas que no van a saber qué hacer con su vida, van a estar con esa energía de la confusión. Por eso nos tenemos que meter a estos temas, porque tenemos que conocer el interior o esa parte que hoy para nosotros es inconsciente de nuestros hijos, pero ellos ya lo están viviendo de una manera consciente. Un niño que hace un berrinche es un niño fuerza, pero también puede ser un niño seguridad. Entonces tenemos que entrar a su mundo para ver desde dónde lo voy a educar para que me deje hacer berrinches. Un niño equipo, de esos que siempre hacen todo bien,
que le dices, tráeme esto, sí, sacaste 10, qué bueno, es el mejor en la clase, sí, hay que entender su mundo para ver qué le falta. Porque que tenga un comportamiento, entre comillas, adecuado, aceptable o perfecto, no significa que el niño se esté sintiendo feliz. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a trabajar? Primero vamos a ver las tendencias de la paternidad. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Luego vamos a tener la siguiente sesión nuestros patrones reactivos. Vamos a identificar nuestros propios patrones reactivos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nosotros papás también hacemos berrinche. Y si no, acuérdense de cuando azotan la puerta de la recámara, azotan la puerta del coche, ya no quiero nada, dejan el desayuno servido o hacen algún berrinche en el baño y de todas maneras es berrinche. ¿Sale? Los adultos no estamos exentos de repente dejarnos llevar por la emoción o no controlar la emoción. ¿Pero qué creen? La inteligencia emocional no es el controlar las emociones. La inteligencia emocional es saber qué hago con la energía que me producen las emociones. ¿Cómo la canalizo? ¿Cómo la utilizo a mi favor? Tercero, vamos a ver los fundamentos del yo sano. ¿Qué es lo que realmente le tengo que dar a mi hijo para crear en él o construir con él un adulto sano? Porque nos hemos ido con la idea de que con el amor y la atención es suficiente. No es cierto. Los niños necesitan más cosas. Tengo pacientes que de repente dicen, no, es que a mí me daban todo. Es más, yo ni tenía que pedir. Yo no abría la boca y mi mamá ya me estaba dando de comer. Yo no pedía juguetes y ya me llegaban de la tía, de la abuela, de todo el mundo. No, yo tuve una infancia perfecta. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál es tu problema? Que me da miedo pedir trabajo. Porque si entro a un trabajo y no soy capaz de hacer las cosas, me va a dar pena que me corran. No siempre el amor en exceso es algo que genera una buena autoestima. Y uno creería que sí, ¿no? Lo amé mucho, le di todo, lo cuidé, lo proveí, estuve en todos sus concursos, estuve en todos sus festivales, estuve en todos sus momentos importantes en la escuela, debe tener una buena autoestima. ¿Cómo de que no? Pues no. ¿Por qué? Porque no dejé que ese niño experimentara, se equivocara, se cayera e hiciera sus propias interpretaciones de lo que es sentirse seguro. ¿Cómo sabemos cuando nuestros hijos se sienten seguros? No lo sabemos. ¿Están felices? No, estar feliz no significa sentirse seguro. Por ejemplo, cuando mi hija Elena hace algo, mira mamá, yo solita, a veces, en algunas cosas. Sí, aunque eso tiene más que ver con la valoración. Mira, mamá, mírame. Yo lo hago sola, yo soy muy fuerte, yo brinco muy alto, yo soy el mejor en la bici, yo. Es mírame, está en su momento de valoración. ¿Cómo sabemos que se sienten seguros? Es diferente cada niño. Por ejemplo, mi niño cuando se siente seguro, él está, no para de platicar. Y puede irse para un lado y para otro y anda como normal, ¿no? Y mi niña cuando se siente segura, ella se aísla, se encierra y empieza a jugar solita y a estar tranquila y a veces escucho que está chiquita, pero también, pero ella sola, ¿no? Claro. Pues a comparación de mi hijo, que al contrario, él habla conmigo y ella no, ella se aísla, mejor se cierra y se siente bien. Claro, tienes dos energías diferentes. Exacto. Ahí les va. La generalidad, no quiere decir que todo, pero la generalidad establece que un niño se siente seguro cuando no nos pela. Así de simple. Cuando para reafirmarse no necesita tener a papá así como viéndome a lo lejos, ni a mamá allá en la esquina como supervisándome. Cuando no nos necesita, cuando no nos pela, cuando no nos preguntan. Cuando van a la cocina, abren el refrigerador, sacan la cuchara, abren su yogur y se lo comen solos. Cuando van en su mochila, sacan el libro, hacen la tarea o se ponen a pintar. Cuando si el vecino es tío, tía, abuelo, abuela, se sale de la casa y le dice, ahorita vengo, y se sale con el abuelo y se va a la casa del abuelo de los tíos. Cuando no nos necesitan, es que un niño se siente seguro. Muy bien, y eso tiene que ver con esto, con fundamentos del yo sano. Luego,
vamos a ver cómo nos metemos a su mundo, ¿sale? Y fíjense, lo estoy diciendo, nos vamos a meter a su mundo, a su mente, a sus emociones, al cómo interpretan ellos. Porque nosotros podemos tener una técnica maravillosa para controlar el berrinche, controlar el miedo, controlar el terror, controlar lo que quieran, pero no tenemos idea de qué está pasando en sus cabecitas, o de qué es lo que ellos están sintiendo, interpretando o adoleciendo, que esa es la parte más fuerte. Porque un niño que no da problemas no significa que no adolezca. Un niño que hace berrinche no significa que no adolezca. Puede estar muy fuerte, sí, pero también adolece de algo. Ajá. ¿Y puede haber algún problema cuando hay ese exceso en el niño de seguridad? Sí, porque los niños fuerza, digámoslo así, si no aprenden a controlar su fuerza y como papás no aprendemos a contener toda esa energía, se te sale de las manos y tienes un adolescente tirano. Pero ¿qué creen? Mi abuelita, bueno, decía, la fuerza solo se controla con fuerza. ¿Quién está de acuerdo? Si este me grita, yo le grito más. Si este me reta, yo no le acepto el reto. Pues no. Es entender por qué este chico o esta chica, que son niños fuerza, ¿por qué no paran? Yo tengo ahí una duda. Yo en mi caso personal, y lo he platicado con mi esposa, cuando en mi caso, bueno, mi hijo es uno, él en ocasiones, por ejemplo, tiende mucho a cuando ya tiene mucho las cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, puede estar abriendo, cerrando algo o algo así, o intentando ponerse una chamarra y se desespera, y de repente es el grito. Yo tengo dos opciones con él. Una es entenderlo y ayudarlo y así. Y otro también pienso en el mundo exterior, y esa es mi pregunta hacia usted. O sea, yo en un momento donde le digo, no me grites, pero le estoy alzando la voz, pero no le estoy alzando la voz por el hecho de que yo esté desesperado, sino también entiendo que si él, yo simplemente intento explicar, si tú pegas, el otro para mí te va a pegar. Si tú gritas, yo te voy a gritar. Yo estoy mal en el aspecto también de a veces ocupar las dos partes, donde, ok, estoy entendiendo, pero también es el hecho de un respeto, ¿no? Vivimos en una sociedad, el respeto también es importante. Entonces, si yo le permito que él grite, es muy probable que el día de mañana tenga un problema. Claro. ¿Estoy bien? Sí. ¿Y ahí cuál sería la alternativa? Híjole, no sé, porque estamos hablando de dos cosas muy totalmente muy distintas, ¿no? Estamos hablando del hecho de la comprensión, del hecho de que ayuda, apoyo, pero por otro lado también el hecho de, ¿sabes qué? No, sí. Es que ahí va el asunto. Cuando decimos que nos vamos a meter al mundo del niño, ¿qué es lo que sucede? El grito es la forma en la que saca una emoción, que es la frustración o la impotencia, ¿no? El grito es lo que se ve y lo que suena, y normalmente los papás tendemos a enfocarnos sobre eso que se ve y suena, sobre el síntoma, pongamos de ese nombre. Ajá. Pero no estamos trabajando la parte que hay debajo, que es la emoción, que puede ser la frustración, la impotencia, o que él simplemente esté desesperado y ese día haya tenido un mal día y no se pueda poner la chamarra y entonces se desquita con la chamarra. Y es más, la tira, la pisotea y se va. Ajá. El tema no es exactamente si grito o no grito, sino qué le provoca el grito. Y entonces trabajar sobre esa emoción para que él, obviamente, sí se dé cuenta de que gritar no es exactamente lo más correcto, pero en ciertos contextos. Porque si ustedes se ponen a ver a todos los niños gritan. Y el grito es una forma de sacar energía, y el grito también es una forma de expresión. Voy a poner el ejemplo claro, o sea, normalmente intento entenderlo, ¿no? Pero en el momento cuando ya van 2 o 3 ocasiones donde yo ya, de fondo sí como que enfrento la situación donde alzo la voz y de fondo, y no me grites, él mismo dice, no me grites, pero tú estás gritando, ¿no? Entonces también es como, se ve, pero la pregunta, o sea, creo que no me estoy dando, o sea, está bien que sí intente lograr esas cosas con él para meterlo en una sociedad, o no es el punto de meterlo a la sociedad. Yo diría, sí está bien en ese contexto, pero no es tanto como para meterlo en una sociedad. Es para saber quién lleva la autoridad. Y la autoridad es el papá. Entonces sí, a veces no es tan cómodo, pero sí tenemos que gritar.
¿Por qué? Porque el niño fuerza tiene que saber que la autoridad es del papá. Y entonces, gritar aisladamente o gritar esporádicamente o haberlo hecho una o dos ocasiones en la vida para imponer autoridad es válido. Para mí, perdón, ahí yo difiero, ¿no? Para mí gritar no es autoridad. No, pero no es gritar para que él entienda que gritar significa ser autoridad, sino más bien como para que se dé cuenta que también papá puede enojarse, puede gritar y que él es el que tiene el control. Sí, no es entender el grito como una forma de conectar con la autoridad, no, sino de que papá también se imponga. Que esa es la parte que hay que trabajar con los niños fuerza. Los niños fuerza tienen que saber sí o sí quién manda, porque esa es la parte que se nos va de las manos. Entonces ya lo iremos viendo cuando trabajemos este tema de los fundamentos del yo sano. ¿Sale? Gracias. Alguien le vaya levantado la mano. Es que yo creo que ahí siempre como papá tienes que mostrar tu autoridad y como que, bueno, mínimo yo percibo que mínimo la generación ahorita como papás, pues venimos como la generación hijos, yo soy hijo de alguien y ahora yo soy papá de alguien. Entonces, como que estamos en el mood de todos de que, es que como a mí me pegaban, a mí me gritaban, pues yo no quiero gritar ni pegar. Y piensas que cuando tú le pegas o le gritas a tu hijo, casi te flagelas, ¿no? Sí. Pero no. O ya lo tienes que llevar al psicólogo. O sea, yo creo, bueno, mínimo yo sí soy de la idea de que un manotazo, si tu hijo lo merece, tampoco lo dejes marcado, pero un manazo siempre es importante darlo en un buen momento, ¿no? Claro. O sea, también el hijo tiene que saber, lo que bien dijiste, que tú tienes el poder, que puedes darle a él, ¿no? Su libertad, ¿sí? Pero que al final las reglas son así. Entonces, porque si a veces no quieres gritarle a tu hijo, a veces no quieres pegarle a tu hijo, por el que van a decir, por el, yo no quiero que mi hijo crezca con esto, ¿no? Con el trauma, ¿no? Con el trauma, que viva lo que yo viví, pues después vas a pagar consecuencias, ¿no? Porque si no te educan en tu casa, te van a educar en la calle, y es un dicho muy cierto. Así es. Entonces, tampoco es como flagelarse, tampoco es pasarse al otro extremo de, pues ya, ¿no? O sea, ahora tú pégame a mí, ¿no? Entonces, claro. Sí, o totalmente dejar ausente ese tipo de correctivos, porque al final sí es un correctivo, ¿no? En cierto contexto, en cierto momento, cuando es adecuado, es válido. Y no se repite, ¿no? Porque es como cuando le decimos al niño, no metas la mano ahí, no metas la mano ahí, no metas la mano, y ahí va. Sí, ¿y qué pasa? Le da un toque o se lastima y entonces ya no vuelve a meter la mano. Sí, si le das un buen correctivo, te aseguro que el niño... Claro, no le estés molestando al perro que te va, ¿no? Y hasta que lo hace y el perro responde es cuando entiende que no deben hacerle eso. ¿Sale? Y sí, es así, por ahí va. Tenemos que entender en qué momento sí, en qué momento no, y qué puede tener como consecuencia a nuestros hijos. Bueno, creo que el punto que tocó es como el problema en el que yo creo que estamos varios. En algún momento hablamos con ellos, en algún momento les gritamos, en algún momento les pegamos, que a lo mejor también depende de nuestro estado de ánimo o lo que hizo, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto a lo mejor irse por una técnica que sí está funcionando o qué tiempo podríamos decir que es una buena solución, ¿no? Para el detalle que hubo, por ejemplo? ¿O en qué momento sabemos si estar aplicando una u otra? O sea, que no lo confundan, ¿no? Eso es como que creo que, pues el punto en que a lo mejor yo me encuentro de no saber, a ver, ya probé esto, probé el otro, alguno me medio funciona, pero no hay algo que yo diga, es esto. Entonces, a veces ya no sé. Eso lo vas a descubrir cuando veamos las energías que traen nuestros hijos. Cuando tú identifiques si tienes un hijo fuerza, un niño equipo o un niño seguridad, vas a saber qué correctivo aplicar. Cuando tú sepas si tú eres mamá fuerza, mamá equipo o mamá seguridad, vas a encontrar con cuál te sientes más cómoda. Ajá. Porque, por ejemplo, imagínense un niño fuerza que se avienta el berrinchazo de la vida y tiene una mamá seguridad que le das una nalgada y la mamá llega a la casa, se siente culpabilísima y se mete al baño a llorar. Y luego sale y le pide perdón al niño por haberle dado una nalgada. Ajá. Yo voy a hacer un poquito lo que tú estás diciendo. Yo creo que hay que entender el contexto primero familiar, del núcleo familiar. Así es. Después, entender al niño, que es la primera etapa que es meterse a la vivencia del niño.
después saber cómo es el niño, que es lo que ahora acabas de decirlo, si es seguridad, no, si tiene, o sea, si tiene esa fuerza, ¿no? Claro. Si es amor, si es esto, si es el otro, ¿no? Para poder hacer un correctivo con ella de la mejor forma, ¿no? Así es. No es lo mismo hacer un correctivo, ponerlo un ejemplo muy vano de un auto, ¿no? Aunque sea del mismo sector, ¿no? Pero conformado con diferentes piezas, ¿no? Y que se descompuso de lo mismo, es diferente el mecanismo. Claro. Entonces yo creo que aquí podemos escuchar, ¿no? Lo que a la familia tal me viene bien, a la familia tal le viene bien o mal, ¿no? O como me viene a mí o como le viene al otro, ¿no? Claro, porque Pero, nosotros también fuimos niño fuerza, niño seguridad o niño equipo. claro, ¿no? Y cómo fuimos educados, y claro. por eso el tema del núcleo familiar, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante es aterrizar y no pensar que, ay, pues es que el papá le funciona esto y ahora, pum, aplícalo, ¿no? Porque eso sería erróneo, ¿no? Claro. Hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir punto a punto para poder tomar unas decisiones y ser de los mejores papás para con Claro. el niño, ¿no? Claro. Y empezamos por ahí, conocemos qué tipo de niños fuimos. Porque ese tipo de niño te hace hoy el tipo de papá. Imagínate tener un niño equipo, que es de estos niños que toda la vida obedecen, que no te dan problema, que son súper participativos, colaborativos y demás, pero que tiene un papá o una mamá fuerza. Iracundo, enojón, rompemadres. ¿Qué creen que le va a pasar a ese niño equipo? Perdón, sí, a ese niño equipo. Cuando se equivoque o cuando llegue a tener algún error, papá o mamá que son o fueron niños fuerza y ahora son papá o mamá fuerza, se van a ir sobre él con toda su fuerza y su energía y le van a tornar alguna parte de su autoestima o de su inconsciente. ¿O qué pasa si yo tengo un niño de seguridad, como en el ejemplo que les decía del niño que escalaba el árbol? Era un niño de seguridad. ¿Por qué? Porque sentía que el mundo era inseguro. Ajá. Y luego, ¿qué creen? Pues tiene un papá fuerza que le decía, órale, no seas cobarde, no seas un maricón, súbele y tal, y hazle, y así, y así. ¿Ustedes qué creen que pasó con ese niño? Pues lo traumó para el resto de su vida, en el no puedes, ¿no? Y cada vez que alguien le diga no puedes, su inconsciente le dice, pues no, si eres bien maricón. Y los guardan así, ¿eh? Créanme que las frases, tal cual se las decimos a nuestros hijos, así las guardan. Ajá, por eso es importante que nosotros nos conozcamos de fondo. Y vamos a terminar con un tema que justo tiene que ver con, ya que conocí mi estilo parental, ya que conozco la naturaleza de mi hijo, ya que conozco los fundamentos del yo sano, entonces, ahora sí, voy a trabajar con la naturaleza versus la crianza. ¿Por qué versus la crianza? Porque nos han dicho 1000 cosas de lo mejor o de las mejores técnicas para criar a nuestros hijos, de las mejores formas para comunicarnos con nuestros hijos, de las más efectivas para estar en contacto con nuestros hijos y alimentar la autoestima de nuestros hijos. Pero ¿qué creen? Esas técnicas de crianza muchas veces van en contra de su naturaleza. Ajá. Entonces sí, vamos a tener que romper paradigmas y patrones. Ajá. Y vamos a tener que entender la naturaleza de nuestros hijos para modificar la crianza. Ajá. Y no porque la crianza que hayas hecho hasta hoy esté mal. No, simplemente porque ahora vamos a redireccionar y a nutrir a nuestros hijos con una crianza que esté acorde a su naturaleza. Que esté acorde a lo que cada niño necesita. Y sí, habrá niños que en algún momento necesiten una buena nalgada. Y habrá niños que no. Y habrá niños que entiendan perfectamente cuando les explicamos algo. Y habrá niños que no. Por eso tenemos que conocer cuál es su naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para empezar, bueno, pues vamos a hacer un manifiesto de una paternidad efectiva. ¿Sale? Y este manifiesto nos va a comprometer justamente a esta primera parte que queremos cambiar nosotros en nuestra crianza. ¿Sale? Primero, aceptar que somos papás y mamás diferentes. Somos papás y mamás que venimos, sí, de un sistema rígido, ¿no? Venimos de papás y de familias más bien en las que fuimos hijos número 5, número 6, número 7 o número 15, ¿no? O que a lo mejor solo fuimos 2, está bien, pero antes las familias eran muy grandes,
Es diferente el hijo número 1 de cómo lo crían a cómo crían al séptimo. Ajá. Entonces venimos de una familia o un sistema familiar completamente diferente del que nosotros estamos formando hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen 5 hijos? 4, 3, 2, 1. Vean, nuestro patrón es diferente. Por eso tenemos que ser papás y mamás diferentes, porque además la vida no nos da para tener más de 1 o 2. ¿Están de acuerdo? Y entonces, este es el primer principio. Somos papás y mamás diferentes. Ajá. ¿Diferentes por qué? Porque nosotros nos hemos abierto a la posibilidad de aprender y mejorar nuestras prácticas de crianza. Por eso están aquí. Segundo, educamos desde el amor y no desde el miedo. Nosotros nos educaron desde el miedo, ¿no? El miedo a la mirada de ya te vi y ahorita, ¿sabes? Cuando lleguemos a la casa te voy a romper el brazo, ¿no? O algo así. O desde el miedo porque no, ya viene papá. No, ahorita que venga tu papá le voy a decir y te va a meter tus cinturonazos y vas a ver si no obedeces. Ajá. ¿El miedo a qué? Pues a uno de los dos, a mamá o a papá, depende de quién fuera rígido. Pero sí nos criaron a partir del miedo. Entonces nosotros vamos a cambiar esto por amor. Pero cambiar el miedo por amor no significa que vamos a volcar todo nuestro amor a nuestros hijos y entonces no vamos a poner ningún correctivo. Ajá. Más bien es al revés. Vamos a volcar nuestra función paterna y materna de crianza desde el amor. Desde el amor a quién? Primero a nosotros y a nuestro niño interior y ya luego a nuestros hijos. Tercero, hay que aceptar que somos imperfectos. La regamos. Es más, la embarramos, ¿no? Los que tenemos un hijo, uno solo, bueno, pues no vamos a tener la oportunidad como de probar si aprendimos, ¿no? O si alguien va a tener un segundo hijo, a lo mejor ya lo comprueba, ¿no? Pero los que nos quedamos con uno, pues nada más con ese medio vamos a aprender cómo ser buenos o malos padres, y no hay más. ¿Somos papás imperfectos? Pues sí, porque también nos criaron de formas imperfectas. Ajá. Entonces lo primero que hay que aceptar es que no somos papás perfectos, y obviamente tampoco vamos a tener hijos perfectos. Ajá. Vamos a tener hijos que son muy buenos en una cosa y muy malos en otra. Vamos a tener hijos que son muy hábiles para unas cosas y poco hábiles para otras. Vamos a tener hijos que a lo mejor no son tan conversadores y otros que sí son muy conversadores. Vamos a tener hijos imperfectos porque también nosotros somos papás imperfectos. ¿Sale? Luego, aceptamos el cambio para redefinir la crianza y la educación. Fíjense, ahí entra otro concepto que es la educación. Ustedes ya redefinieron su educación desde el momento en el que eligieron un sistema educativo como el que están aquí en el cole. Pero ese sistema educativo también tiene que estar reforzado con la crianza en casa. Ajá. Por eso vamos a cambiar nuestros patrones de crianza. Y así como las mises acá dicen, es que yo tengo un grupo que es muy visual, muy kinestésico, muy auditivo, muy no sé qué, de inteligencias múltiples, y este tiene inteligencia musical, y este tiene inteligencia espacial, y este tiene numérica, y así, nosotros también vamos a expresar eso de nuestros hijos. Yo tengo un niño seguridad, yo tengo un niño fuerza, yo tengo un niño equipo, y yo soy un papá seguridad, un papá fuerza o un papá equipo. Y en la casa las reglas son esta, pero basados ya desde ese conocimiento del mundo interior de nuestros hijos. Luego, no aceptamos la violencia. Y sí, ya sé que su inconsciente le está diciendo, pero ¿cómo? Si me acabas de decir que una nalgada no está mal de vez en cuando. Bueno, una nalgada no es violencia. Ajá. La violencia tiene más que ver con las palabras y las frases que guardamos en el inconsciente de nuestros hijos que con los actos. Claro, ya si hay familias que sí viven la violencia en todas sus facetas, bueno, ahí ya será otro tema. Cuidamos la magia especial que vive en cada niño. Cuando hablemos de los lenguajes amorosos de nuestros hijos, ahí nos vamos a dar cuenta de cuándo es que nuestro hijo hace magia. Y sí, va a hablar un lenguaje diferente con mamá y con papá, pero con mamá y papá va a ser capaz de hacer magia. Ajá. ¿Y qué es hacer magia? ¿Han escuchado o han leído alguna vez algo que se llama El Camino del Guerrero? ¿No? Bueno, El Camino del Guerrero también se llama El Viaje del Héroe. Marce, tú seguro si ya lo has escuchado. El viaje del héroe, ¿no? Que el viaje del héroe no es otra cosa que un arquetipo que está presente en todas las películas, las de Disney y las de no Disney. Ajá. El viaje del héroe, ¿qué significa? Es un personaje común y corriente
que se encuentra con una vida común y ordinaria, pero de repente la vida le presenta un reto. Ajá. Y entonces, lo primero que hace el héroe, al que se le presenta este reto, ¿qué cree que es? Dudar. ¿Cómo? Yo soy el elegido para superar este reto, yo soy el elegido para salvar al reino, yo soy el elegido para salir de la Matrix, yo soy el elegido para salvar el territorio, yo soy el elegido, lo va a dudar. Ajá. De una persona común y ordinaria le presentan un reto y lo primero que hace es decir, no lo creo, yo no creo ser nada especial ni ser el elegido de nada. Pero luego llega alguien que es como su escudero, ¿no? Y le dice, no, sí puedes, porque tú naciste en una dinastía así, ya sabes, tras estabilidad y desde tu nacimiento así, ya sabes, fuiste marcado y bueno, le dicen todas las habilidades y todos los dones que tiene. Ajá. Y con esas habilidades y dones que tiene, ¿qué creen que hace? Enfrenta ese reto, ¿no? Salva, mata al malo, saca al villano, lo que sea que haga, y entonces ya se la cree. Y dice, ah, no, pues sí, yo era el héroe, sí, yo era el elegido, ¿no? Sí, yo tenía esos dones, pero pues no los había descubierto. He dejado de ser parte del común. Y entonces después de que ya superó ese reto, ¿qué viene? El reconocimiento, el regalo, ¿no? Que se queda con la princesa, que se enamora de la chica más guapa, la chica más guapa se enamora de él, etc. Y entonces viene el premio, el reconocimiento o el regalo. El regalo no es otra cosa que eso que te ganaste por haber vencido el reto, ¿cierto? Bueno, ese viaje del héroe, que es la clave de todas las películas que vemos y por eso nos encantan, es justamente esto, la magia especial que hay en cada niño. ¿De qué nos quejamos con los millennials? De que no saben resolver nada, ¿no? De que ante el primer reto o ante el primer grito que le pega el jefe, se ofende, ¿no? Y renuncia y se va. Y entonces ha tenido a sus 25, 27 años como 13 trabajos. Porque no se sostiene en ninguno, porque no puede con los retos, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a hacer magia con nuestros hijos, porque vamos a nutrir la base de su autoestima, la base de su personalidad, para que haga esto, magia, para que sea ese héroe en su vida, que sea capaz de vencer retos y que sea capaz de ganarse los premios y que sea capaz de ser el héroe de la historia. ¿De cuál historia? De la de su vida. ¿Por qué creen que hoy también es muy difícil que los matrimonios perduren? Porque no nos sostenemos. ¿En qué? No sostenemos el compromiso, no sostenemos el trabajo en pareja, no sostenemos el amor del otro, no sostenemos los acuerdos. Y entonces es más fácil decir, ¿sabes qué? Estas son diferencias irreconciliables, ahí te ves. Y me busco otro, o me busco otra. ¿Y qué creen que va a pasar? Lo mismo. Porque no hemos aprendido a caminar ese viaje del héroe. Ajá. ¿Y por qué no lo aprendimos? Porque no nos conocíamos. Y entonces en algún momento alguien nos dijo algo que nos lo creímos, nos lo compramos y entonces a partir de eso empezamos a vivir bajo ese valor o bajo esa frase o bajo ese algo y no hemos hecho magia en nuestras vidas. ¿Sale? Muy bien, vamos a criar de forma diferente y nos vamos a rebelar ante el peso de las tradiciones irrespetuosas y obsoletas. ¿Irrespetuosas a qué? A la naturaleza de nuestros hijos. Ajá. Nuestros padres y abuelos, que eran rígidos con todos, les valía si uno era más sensible que el otro, o si a uno le tronaban la autoestima y a otro lo hacían muy fuerte. Bueno, nosotros no vamos a ser irrespetuosos con nuestros hijos, vamos a respetar su naturaleza y vamos a respetar sus condiciones, vamos a respetar su mentecita, vamos a respetar sus valores, vamos a respetar su lenguaje amoroso, vamos a respetar esta etapa de su vida o de la vida en la que se encuentre. Y vamos a guiar a nuestros hijos con claridad, con firmeza y con amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los padres. No podemos ceder ese rol a nadie. Ajá. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo ser claros, cómo ser firmes y cómo ser amorosos al mismo tiempo. Y no está peleado. Y por último, bueno, pues sí, nos van a señalar, a criticar, a gratificar o a condenar. Es decir, siempre vamos a estar como en la lupa, y para unos vamos a ser los mejores, y para otros vamos a ser los peores, y para unos vamos a saber lo que hacemos como papás, y para otros vamos a ser los que no sabemos qué hacer como papás.
Ajá, es como cuando nacen los niños y te dicen, no, sí, utiliza el jabón especial porque si no el niño le va a salir sarpullido en la piel y que tome la leche materna porque si no va a estar enfermizo el resto de su vida y que esté en el colecho y amamántalo hasta los 5 años, ¿no? Porque hay una cosa que se llama lactancia prolongada y entonces, bueno, pues está bien que lo alimentes y le des la teta hasta los 5 años. Y hay quien dice, qué asco, ya no hay nada en esa teta para que se alimente. Y hay quien dice, no, está maravilloso, hay un vínculo especial entre esa madre y ese hijo. Y hay otros que dicen, díganle a esa madre que por favor esconda el seno porque es una falta de respeto. ¿Cierto? Entonces, pues aceptemos que vamos a estar en cualquiera de estas condiciones. Pero ¿cuál es la única que nos tiene que importar? La de nuestros hijos. Así de simple, ¿sale? Muy bien, ¿cómo vamos el tiempo, mi Fers? ¿Ya? Ok, sí, ya tenemos hambre. Muy bien, entonces vamos a terminar con este pequeño cuestionario, ¿sale? Muy bien, se lo van a llevar de tarea. Por favor, si tienen en qué anotar, y si no, vamos a... El audio y todo esto se va a quedar grabado en Drive, para, como les decía Fer, para quien quiera regresar a la información, y les vamos a mandar también la presentación para quien la quiera tener, ¿sale? ¿Cuál es su tarea? Contestar, ¿qué es lo que considera más hermoso de ser papá o de ser mamá? ¿Cuál es el reto de crianza que más te preocupa? ¿Y cuál es la receta de la felicidad como padres? Ojo, es como padres. ¿Cómo podemos ser nosotros papás felices? Sí, vamos a hacer a nuestros hijos felices, eso es algo importante, pero también, ¿cómo vamos a ser nosotros papás felices? Ajá, no papás histéricos, traumados, culposos, ni nada de esto que de repente nos llevamos a sentir, porque todos lo sentimos. Ajá, entonces, ¿cuál sería para ti la receta de sentirte papá o mamá feliz en tu crianza o con tu hijo? ¿Y estas respuestas van a ser valoradas por ti o por las mis que están para poder... Las vamos a compartir en la siguiente sesión. ¿O para qué funciona esto? Vamos a compartirlas en la siguiente sesión y ese va a ser parte de lo que vamos a tomar para alimentar nuestro nuevo sistema de crianza. Vamos a ir como acumulando los saberes o acumulando las actividades para que al final ustedes definan un modelo de crianza. ¿De acuerdo? Muy bien. Marce, ¿vas a decir algo? Sí, bueno, todo darte las gracias por este inicio, a ustedes papás por su participación, por venir, ¿no? Es importante hacer comunidad, que ustedes hagamos un acompañamiento mutuo, pues por el beneficio de quienes tenemos aquí en el colegio, que son sus tesoros, ¿no? Entonces hablan del mismo idioma, llevando las mismas consecuencias, o sea, ¿por qué Dalia? Porque va de parte de la filosofía del colegio que nosotros queremos para sus hijos, porque como les digo, que son sus tesoros, que por nosotros, pues mientras más los acompañemos en casa y nosotros en el colegio va a ser mejor. Agradecerte, el viaje apenas empieza. Así es. ¿no? Entonces, lo que tú decías, la idea es que no se sientan solos, no se sientan únicos, no se sientan... A mí me está pasando esto, que compartamos entre todos y que entre todos construyamos con ejemplos, con lo que a uno le ha funcionado y a lo mejor una estrategia del otro que no nos habíamos nosotros ni siquiera puesto a razonar o imaginar. La idea es eso, es compartir estrategias, compartir experiencias para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y a ustedes, papás, por haber venido. También, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy buena tarde y nos vemos en un mes, ¿verdad, Marce? Un mes, ¿verdad? Un mes, aquí otra vez, sale con inquietudes, dudas y pues todo lo que pudieran ustedes aportar. Vamos a enriquecer el taller. Así es. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde y nos vemos con el provechito. Gracias, Marce.